Hace varios días el Espíritu me estaba inquietando por esta palabra de que nosotros tenemos que mantener nuestro fuego encendido, y lo meditaba por cosas que veía en las congregaciones, en iglesias, y yo me preguntaba, pero Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con las iglesias, Señor? ¿Qué es lo que está pasando con los pastores, con los líderes, Señor? ¿Qué es lo que está pasando con los ujieres? ¿Qué hay, Señor? ¿Qué es lo que está, cuál es el déficit que está habiendo en este tiempo en la iglesia? Y el Espíritu Santo me llevó hasta esta palabra de que nosotros tenemos que mantener nuestro fuego encendido. Y es que cuando el fuego del Espíritu se apaga en nosotros, ya nosotros no servimos igual, ya nosotros no hacemos las cosas igual. Y te hablo desde pastores hasta líderes, hasta ujieres, hasta salmistas, desde el más alto hasta el no más pequeño, porque en el Señor no hay rango. Pero te hablo en cada uno de los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No importa quién seamos, pero cuando el Espíritu se apaga en nosotros, cuando el fuego, cuando ese amor se va perdiendo en nosotros, no que se va perdiendo, que se va apagando, ya no funcionamos igual. Y yo creo que es mucho de lo que estamos viviendo ahora, de lo que nosotros podemos ver. Vemos también muchas congregaciones, no estoy hablando en contra de ninguna congregación, te estoy hablando globalmente de que hay mucho fuego. Entonces es como lo inverso. Hay algunas que no tienen ninguno y hay algunos que tienen mucho. Y cuando tienen demasiado, lo que se convierte es en emoción. Yo creo que para todas las cosas, hasta en el Señor, nosotros tenemos que tener un balance de cómo nosotros caminamos, de cómo actuamos, de cómo vivimos, de cómo servimos. Y ahora vamos a empezar la palabra del Señor que nos habla. Déjame comenzar por Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo 1:6, le dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que esté en ti por la imposición de mis manos. Pablo aquí le está hablando a Timoteo. En muchas ocasiones le decía: acuérdate, mira lo que yo estoy padeciendo, estoy parafraseando, mira lo que yo padecí, mira mi testimonio, mira por la vergüenza que yo pasé, acuérdate de cómo era tu mamá, acuérdate de la fe de tu abuela, que era una fe no fingida, acuérdate de todo esto. ¿Qué estaba pasando con Timoteo? Timoteo no estaba perdiendo el fuego, pero se le estaba apagando. Se le estaba apagando. Levítico 6:12 nos dice: el fuego arderá en el altar continuamente, no se apagará. El sacerdote pondrá leña cada mañana. El fuego arderá continuamente, continuamente. Dice, no se apagará. Pero ¿cómo no se apaga el fuego? Y yo tipifico una fogata, que es lo que básicamente todos conocemos. Prendemos una fogata y mientras haya leña en la fogata va a estar encendida. Mientras te esa leña de la palabra de Dios en tu vida, mientras te esa leña de la obediencia en tu vida, mientras te esa leña de la oración en tu vida, ese fuego no se va a apagar. Pero a medida que dejamos de ponerle leña a la fogata, no se apaga de una vez el fuego, pero se va disminuyendo. Es como cuando nosotros vamos y hacemos un cocinado, los dominicanos, que se van al río, que van en otro lugar o que prenden en los campos el típico fogón que le ponen la leña. A medida que ya para que el fuego se apague, se va quitando la leña o ya no se le pone más. De la que tiene se le quita o no se le pone. Porque sin leña no hay fuego. Sin dependencia no hay fuego. Sin oración no hay fuego. Queremos todos el fuego,
Queremos todo ver la manifestación. Es algo que también me preguntaba. Yo decía, Señor, pero ¿por qué antes? Y recuerda que te dije al principio, también me incluyo. Porque antes había tanta manifestación, que un Gigi Ávila, que venía la gente, que corrían, que había milagro. Era un fuego eterno porque el hombre estaba metido con Dios. Todo lo que vemos de Gigi Ávila es oración y ayuno, oración, ayuno. Y eso se está perdiendo. Se está perdiendo primero rudimento, esa senda antigua. Lo que se hacía al principio, lo que llevaba a que esos hombres de Dios tuvieran ese éxito, ese respaldo de Dios. Y quizás tú dirás, bueno, pero todavía hay respaldo de Dios, pero hay tanto de Dios. Y dice la palabra del Señor que Jesús dijo, cosas mayores que yo ustedes harán. Y en estos tiempos nosotros no estamos viviendo eso. ¿Y qué yo quiero, donde yo quiero que nosotros lleguemos en este momento? Que nosotros, como siempre le digo, no seamos como los demás, que nosotros en esta mañana nosotros podamos ver dentro de nosotros con qué se está apagando nuestro fuego, qué estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer para que el fuego del Espíritu Santo se apague en nosotros. Y eso es un llamado, una reflexión en amor que hago para nosotros, para que sepamos qué está pasando. El fuego no se apaga automáticamente. El fuego no se apaga de un día para otro. Es lentamente cuando no se cuida, cuando no se alimenta con la palabra, con esa oración, con ese ayuno, con esa búsqueda constante. Cuando no protegemos lo que Dios ya nos ha dado. Porque yo imagino que cada uno de nosotros ha sido impartido por un hombre de Dios. Y si no ha sido impartido, la mejor impartición te la da el Espíritu Santo en el momento de tu oración. Una impartición es un quebranto. Cuando viene ese quebranto, cuando el Señor te redarguye con la palabra, cuando tú estás orando y el Señor te trae a memoria otro versículo, el Señor te habla a tu corazón, esas son imparticiones del Espíritu Santo que nosotros también recibimos, porque nosotros, los hombres de Dios no imparten, pero los hombres de Dios no imparten eso mismo que ellos reciben en la intimidad. No es que Dios va a venir y le va a decir, toma este fuego para que le imparta. No, ellos lo reciben en su intimidad y tú y yo, gracias al trono de la gracia, tenemos acceso a tener todo eso y más. Pero ¿de qué depende eso? De tu hambre, de mi hambre, de la necesidad que nosotros tengamos por lo de Dios, por sus manifestaciones. Seguimos. El problema no fue solamente que se pierde el fuego de golpe. El problema es cuando nosotros dejamos que se apague poco a poco por un enemigo tan silencioso que se llama distracción. No hay una cosa que sea más fuerte en este tiempo que la distracción. Tú vienes a leer la palabra y está haciendo 1000 cosas y deja la palabra por seguir haciendo lo que está haciendo y vuelve a la palabra. Te lo digo por mí. Hay que identificarlo y decir, yo reprendo este espíritu de distracción. Cuando tú vas a la oración y entonces tú te llevas el teléfono y en la adoración quieres poner una adoración, pero te entra un mensaje, ahí viene la distracción. Es un enemigo muy sutil, es una zorrita pequeña que está alcanzando hombre grande de Dios, problemas, distracción, venir a la presencia del Señor y desenfocarnos de por qué venimos, de qué estamos buscando y nos distraemos y nos paramos de su presencia y ni siquiera sentimos nada, ni siquiera sentimos ese toque, ni siquiera vino ese quebranto, porque nos acostumbramos a hacerlo todo por rutina, porque decimos, bueno, ya, sí, yo me desperté, ya lloré, sí, yo encomendé mi día al Señor, yo le dije que la sangre de Cristo me cubra, todo esto, pero es una rutina. No viene ese Señor, hoy quebrántame, Señor, hoy yo quiero sentir algo diferente, Padre, yo te necesito, yo no te quiero perder, es que tú lo anheles de una manera que yo sé, porque sé que Él va a venir, que Él te va a tocar, que Él va a avivar tu fuego. Cuando leemos la palabra, que esa palabra se queda en nosotros y es la herramienta más poderosa que nosotros podemos tener en este tiempo para todo lo que se presente en nosotros, la palabra de Dios.
que tú guardes en tu depósito. Tu fuego es tu depósito. El fuego de tu altar es el depósito que tú tengas reservado ahí. La palabra que tú tengas. La palabra que tú tengas. Ayer me pasó algo muy insignificante, pero me inquietó un poco y en cierto modo me molestó. Entonces, cuando pasaron algunos minutos, el Espíritu Santo trajo a memoria una palabra y eso me dio paz. Entonces, si yo no tengo depósito en mí, yo estoy caminando fuera, no solamente de la voluntad de Dios, sino de lo que Dios quiere hacer en mí. Me inquietó algo y él me dijo, ¿acaso no dice que el que quiera tu capa que se la dé y que dé una milla extra? Es una milla extra. Entonces nosotros tenemos que estar llenos de la palabra del Señor, porque ese es el fuego que nos va a avivar. En el desaliento ese fuego va a estar con nosotros. Cuando venga la falta de fe, la palabra vuelve, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, esa palabra que tú tienes en ti. Cuando venga el proceso, que tú digas, como decía el pastor ahora mismo, el pastor está esperando un mecánico porque tiene problemas con el camión. Y ninguno de ustedes sabe, pero yo sí. Entonces, ¿qué hay en el depósito del pastor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El pastor está en Pensilvania, él está lejos de la casa, hay mucha nieve, está frío, está trabajando con una carga que tiene que entregar y el camión le está fallando. Entonces, ¿qué hay en el depósito del pastor? Palabra. Si no hubiera fuego en su altar, si no hubiera esa leña en su altar, ¿qué pasa? El pastor se deprime, el pastor dice, Dios mío, pero mira, estoy predicando tu palabra y como quiera. No, es que no estamos para quejarnos. Nosotros estamos para proclamar la palabra, para creerle al Señor, para derribar toda acechanza del enemigo con la palabra, que es la espada del Espíritu Santo. Dios mío, Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apagues el espíritu. Saúl apagó el espíritu, porque Saúl lo tuvo al principio. Él tuvo el Espíritu Santo. Él lo tuvo y él estaba siendo guiado por el Señor. Y él estaba siendo respaldado por Dios. Pero ¿qué pasó con Saúl? Que vino el orgullo, vino la autosuficiencia. Yo lo puedo hacer. Cuando le dijeron que no hiciera, que no levantara el holocausto, él no esperó la asignación que le había dado el profeta Samuel. Él desobedeció. Entonces, ¿cómo vamos apagando el fuego? Cuando nosotros pensamos que ya no necesitamos a Dios. Cuando nosotros dejamos de orar. Y es que es el centro. Este es el centro de que tu altar se mantenga encendido. La oración. Y a veces se nos hace tan difícil. Y es algo tan sencillo. Cuando solamente nos postramos, cuando solamente nos entregamos, cuando solamente decimos, Señor, yo no sé qué decirte. Ya tú sabes todo, Señor. Y dejar el silencio y que el Señor te dirija, que el Señor te hable, que el Señor te direccione. ¿Cómo mantenemos el fuego del Espíritu Santo ardiendo? Volvemos a la oración. El fuego se aviva en la intimidad. Decía Jesús que nos vayamos al secreto, estoy parafraseando, a nuestro aposento, y que en el secreto nosotros vamos a ser recompensados en público lo que pasa en el secreto. ¿Cómo podemos tener evidencia de la presencia del Señor como bajaba Moisés con el rostro resplandeciente si no tenemos el secreto con Dios, si no tenemos esa dirección, si no tenemos esa llenura del Espíritu Santo, donde se renueva nuestra lengua, donde podemos recibir impartición, donde podemos recibir dones? ¿Cómo podemos acceder a eso si no hay intimidad con el Señor? Por eso Hechos 2:42 dice que tenemos que preservar la oración y que no solamente vengamos a pedir, vengamos a permanecer ahí, a esperar en Dios. Dice que Jesús a veces no quería, cuando terminaba de hacer milagro, él podía decir, bueno, ya yo hice, ya yo puedo descansar, ahora yo puedo dormir. Él se iba a orar.
Él no se cansaba y tú dirás, bueno, pero era Jesús, era el Hijo de Dios, pero Él era hombre. En ese momento Él era carne como tú y yo. En ese momento Él le daba frío, Él le daba hambre, Él se cansaba, Él se frustraba. Él a veces me imagino que quería estar en un sitio solo, donde no hubiera tanta multitud. Era hombre, era como tú y como yo, pero Él decía, y me imagino que su fuente de vida, su fuente, su altar, era la oración, era la comunión con el Padre. Cuando no hay altar, no podemos tener ese fuego encendido. Cuando no hay ese lugar de oración, ese lugar donde tú te conectas con el Señor. Ahora se está perdiendo hasta el ministerio de intercesión. Tantas cosas estamos perdiendo. Tantas cosas estamos descuidando por el afán, porque ya queremos vivir un evangelio, como dicen muchos predicadores, y es cierto, light. Ya no queremos ese sacrificio, ya no queremos esa búsqueda, ya no queremos ese ayuno, ya no queremos ese silicio, ya entendemos que ya no lo necesitamos, pero eso fue lo que funcionó. Y lo que funciona es lo que nosotros tenemos que repetir, lo que nosotros no podemos abandonar. Tenemos que seguir alimentándonos de la palabra, de esa leña. Lucas 24:32 dice, no ardía nuestro corazón mientras hablaba en el camino. Wow, el corazón lleno de la palabra es un corazón que está encendido. Un corazón que está encendido, vuelvo y te pongo el ejemplo del pastor. Él anda en el camino, pero hay palabra en su depósito, que toda dificultad, todo lo que se presente, que no solamente pensemos que todo viene por el enemigo. Muchas veces viene por Dios, porque dice la palabra que nosotros somos probados constantemente. El Señor mide nuestra fe. El Padre deja que nosotros pasemos por circunstancias para ver nuestra fe, para ver por dónde estamos, para ver si le estamos creyendo, para ver en qué nivel estamos, para Él poder darnos lo que Él ha dicho que nos va a entregar. Y muchas veces pasas dificultades y nuestra fe no está suficiente y no podemos recibir, porque imagino que el padre, como yo soy madre, no puede darle algo a sus hijos que sea para perdición. ¿Cómo podemos mantener nuestro espíritu encendido, nuestra llama encendida, en santidad, en obediencia? Muchas veces el fuego no se apaga porque estamos en pecado. No es el pecado solamente que apaga el fuego. Es cuando nosotros dejamos de buscar, cuando seguimos, vuelvo y te repito, con la distracción, con lo que hay a nuestro alrededor, con lo que está pasando en la iglesia, con lo que está pasando en la casa, con lo que está pasando en la noticia, con lo que está pasando alrededor de nosotros, con todo. Nos distraemos, nos desenfocamos, vivimos a la carrera, no sacamos el tiempo del Señor, no sacamos ese momento, ya vamos a la iglesia porque tenemos la costumbre, porque si no vamos nos sentimos mal, pero no nos sentimos mal porque no fuimos, nos sentimos mal porque ya si yo no voy, no, yo no me siento, pero es que ese no tiene que ser el anhelo que tú tienes. Ese no tiene que ser tu anhelo. Mira, yo escribí por aquí. Cuando ya servimos por servir. Ofrendamos por ofrendar. Predicamos por predicar. Adoramos por adorar. Pero no lo estamos haciendo con un corazón lleno de amor, con un corazón como ese primer amor, como al principio, cuando tú te morías porque te dieran la participación, cuando tú decías, Señor, ¿y si me ponen a mí a orar hoy? Señor, y cuando tú lees sin que nadie te diga, mira, hoy tú vas a abrir el culto, y tú te llenas de la palabra del Señor, y tú dices, por si me mandan a mí, es como esa desesperación, es cuando tú como que te enamorado de esa muchachita o de ese muchachito, y tú dices, déjame ponerme linda por si ella pasa por ahí hoy, déjame pasar por ahí por si yo la veo. Es cuando tú tienes como eso dentro de ti, ese primer amor. Ese primer amor. Y aquí tengo acerca del primer amor, cuando nosotros perdemos ese primer amor.
Cuando nosotros dejamos de amar con esa sed, con ese deseo ferviente que dice Romanos 12:11, cuando dejamos de servirle al Señor con un corazón agradable, con un corazón que Él se agrade de nosotros, cuando nosotros dejamos tenernos en la vigilia, cuando nosotros dejamos de ya depender de lo que Dios ha dicho y pensamos más en lo que puede decir un hombre, lo que va a ser un hombre, cuando nosotros nos desenfocamos de que fue Dios el que nos llamó, el que nos predestinó, el que desde antes de la fundación del mundo habló de ti, habló de mí, el que dijo lo que tú ibas a hacer, lo que yo iba a hacer. Entonces nos desenfocamos y perdemos el fuego porque no nos dan la participación después, porque no nos llaman, porque no nos creen, porque no. Es que nosotros tenemos que enfocarnos que lo que Dios ha dicho de nosotros, el fuego que Él ha puesto en nosotros, está ahí y está en ti, temí mantenerlo, porque en algún momento lo que Dios ha dicho y lo que Él ha depositado en ti se va a manifestar, se va a manifestar. Jeremías fue un profeta y el momento más no doloroso de su vida, en el momento quizás de desesperación, en el momento de frustración, él le dijo al Señor: había un fuego en mi corazón, dice Jeremías 29. Hay en mi corazón como un fuego ardiente que se mete entre mis huesos. Y traté de soportarlo y no pude. Cuando él dijo: yo quiero callar, ya yo no voy a hablar más en tu nombre. Pero ¿qué estaba pasando con Jeremías? Jeremías estaba pasando por un momento de rechazo, de burla, donde lo que Dios le estaba diciendo, nadie lo estaba aplaudiendo. Al contrario, lo llevaron preso. Era un mensaje de juicio, de corrección. Y su mensaje no estaba siendo recibido. Pero Jeremías no se desenfocó. Aunque él dijo: ya yo no quiero hablar, ya yo no voy a profetizar. Él dice: hay un fuego adentro de mí que arde, que yo no me puedo callar. Y esas son las cosas que tenemos que imitar nosotros. Ese fuego del Espíritu Santo, esa llama que no se apague en nosotros, que sea lo que sea que estemos haciendo para el Señor. Y si no estamos haciendo nada, busca, dile: Señor, ¿qué yo puedo hacer por ti? ¿Cuál es la dirección para este año? ¿Cuál es la asignación que tú tienes para este año? Fue muy bueno el 2025, me diste cosas buenas, pero anhela los dones. Dice que es bueno anhelar los dones del Espíritu Santo. Anhela servirle al Señor, anhela más de Dios, porque Dios te va a respaldar. Cuando el fuego es realmente genuino, no nos cansamos, no lo abandonamos. La iglesia de Éfeso estaba correcta, era una iglesia trabajadora, tenía una doctrina, no era una iglesia rebelde ni desviada, pero Jesús mismo, se dice en Apocalipsis 2 que el Señor le dijo: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. La iglesia de Éfeso estaba haciendo muchas cosas bien, como quizá la estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos sirviendo, estamos entregando lo mejor de nosotros, le estamos trayendo sacrificio al Señor, estamos constantemente, como dice la palabra, congregándonos, no dejemos de congregarnos. La iglesia de Éfeso estaba bien, servía, no toleraba el pecado, lo dice. Pero aún así Jesús le hace una corrección muy fuerte y muy amorosa. Y le dice en Apocalipsis 2:4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No fue que estaba en pecado, fue que empezó a enfriarse, porque ya lo estaba haciendo todo por costumbre. Ellos dejaron de hacer las cosas para Dios, dejaron de hacerlo sin amor. El Padre conoce mi corazón, conoce tu corazón. El Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Por eso dice la palabra del Señor que Él nos da a cada uno conforme a lo que hay en nuestro corazón. Vamos a volver al primer amor. Vamos a volver a ese anhelo, a ese deseo de lo de Dios, por lo de Dios.
Vamos a querer otra vez escuchar esa voz que una vez escuchamos, esa voz que nos quebrantó, esa voz que nos cambió, esa voz que nos direccionó. Aquí tengo escrito cómo se apagó el fuego en la iglesia de Éfeso, cuando el servicio se reemplazó por la intimidad. Oye esto, cuando el servicio se reemplazó por la intimidad, trabajaban mucho pero amaban poco. Se puede servir a Dios y al mismo tiempo estar lejos de Él. ¿O acaso el Señor nos dijo, este pueblo me honra de boca, pero su corazón está lejos de mí? Podemos hacer muchas cosas y creer que estamos bien, pero ¿por qué no escudriñamos nuestro corazón? ¿Por qué no podemos ver dónde hemos caído? ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer? ¿Qué dejamos de hacer? Porque yo sé que el fuego no se ha apagado. Tu fuego no se ha apagado. Pero necesitamos leña. Necesitamos leña para que no se apague. Necesitamos esa leña continuamente para que no se apague el fuego del Espíritu Santo. Estamos viviendo un tiempo muy difícil y la misma palabra del Señor dice que son principios de dolores. Dice que tiniebla y oscuridad cubrirán la tierra, pero hay una promesa: sobre ti, sobre mí amanecerá Jehová y será vista su gloria. Pero si nosotros no tenemos esa llama encendida, ese fuego, ¿qué pasó con las 10 vírgenes? Las que tenían aceite y las que no tenían. Que no seamos como las insensatas, que seamos las prudentes, que mantengamos nuestro aceite, nuestra lámpara, que nosotros no nos desenfoquemos del desenfoque de lo que hay alrededor, de lo que se está diciendo, de lo que se vive. Que en ti y en mí haya una diferencia, que tú y yo tengamos aceite y que tengamos tanto aceite que nosotros podamos darle a otro, que nosotros no dependamos del aceite de otro, de la oración de otro, del clamor de otro, del ayuno del otro. Al contrario, que nosotros tengamos tanto, como vuelvo y te digo, que nosotros podamos repartir. Vamos a llenar nuestra lámpara de aceite, vamos a traerle esa leña a nuestro altar. Vamos a llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, que es en la intimidad, en la oración, en la búsqueda. Porque es en la oración y en la búsqueda donde ya tú vas a servir de una manera diferente, donde tú vas a ver las cosas de una manera diferente, donde tú vas a caminar de una manera diferente, cuando tus decisiones tú las vas a tomar de una manera diferente, en la intimidad, en saber escuchar y esperar la voz de Dios, en que continuamente tú vengas delante de su presencia y digas, hoy no dependo de mí, hoy dependo de ti. Hoy no quiero hacer nada si tú no me dices, Señor, si tú no me das una señal. Ya las personas, ya no pedimos señales a Dios. Ya no pedimos. Gedeón le pidió señal y tuvo tanta paciencia que le dijo, vuelve y dame otra señal. Y el Señor vuelve. Dios no tiene ningún problema con darte señales, firmarte. Cuando le dieron la palabra de la mamá de Sansón, del papá, él le dijo, oye, yo quiero que tú me des una prueba de que eres tú, que tú se lo digas a mi esposa, a mismo Abraham. Nosotros podemos pedirle al Señor que nos confirme. Dios confirma a través de su palabra, a través de la oración. Puede usar a otra persona y te puede confirmar lo que tú estás esperando, pero vamos a dejar esa desobediencia ya de nosotros pensar que no necesitamos. Sí, necesitamos. Nosotros separados de Dios nada somos. Nosotros no tenemos nada en nosotros mismos que podamos hacer si no tenemos la presencia, el fuego del Espíritu Santo. Sin fuego no podemos adorar perfectamente como llegue al trono de la gracia, como ese olor fragante que le agrade al Padre. Sin fuego del Espíritu Santo nosotros no podemos predicar. Nosotros vamos a ser címbalos que rechinan. Y el que oiga nuestra palabra no se va a quedar con nada en su espíritu.
Que no nos llevemos solamente de lo bonito, de lo que está, de lo que ahora es, y que nosotros no perdamos esa esencia de lo primero, de lo que resulta, de lo que verdaderamente funciona en el Señor, el reino de Dios y su justicia. Espíritu Santo, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Y nos ponemos delante de tu presencia, Señor, todo lo que estamos aquí, Señor. Lo que vamos a escuchar este mensaje después, Señor. Aviva el fuego, Señor, en nosotros, Señor. Yo sé, Padre, que tú no estás mandando a nosotros a avivarlo. Pero tu palabra dice, mi buen Dios, que tú eres el que pone el querer como el hacer. Vuelve a poner en nosotros el querer, Señor. El querer buscarte. El querer depender de ti, Señor. El querer obedecerte, Señor. El querer traerte sacrificio, Señor. El querer rendirnos delante de ti. Vuelve a ponerlo en nosotros, Señor. Padre, no queremos vivir como se está viviendo ahora, Señor. Sin reverencia a ti, Padre. Sin reverencia a lo tuyo, Señor. No queremos tocar lo santo con nuestras manos sucias, Señor. No queremos, Señor, ser personas, Señor, donde tú has dicho, Padre, que nosotros tenemos la luz, que somos luz y sal de esta tierra, Padre. Sálanos de nuevo, Señor. Trae en nosotros pasión por tu palabra. Trae pasión, Padre, por las almas, Señor. Tráenos compasión por ellos, Señor. Llévate ese egoísmo que hay en nosotros, Padre, de pensar solamente que somos nosotros los que necesitamos, Señor. Llévate el egoísmo de nosotros, Padre. Tráenos ese amor, Señor, por el perdido, por el abatido, por el que está en lucha, Padre, por el enfermo, Padre. Trae deseo de predicar tu palabra en tiempo y afuera de tiempo, Padre. Quítanos esa hambre, Señor, por ser visto, Señor. Quítanos esa avaricia, Señor, ministerial, Padre, que está contaminando tanto púlpito, Señor. La avaricia, Señor, de ser, Señor, puesto, Señor, en valla, Padre. Padre, que nosotros te amemos a ti, Señor. Que nosotros amemos lo tuyo, que nosotros amemos el reino de Dios, Señor, y su justicia, Padre, porque todo lo demás tú lo añades, Padre. Haz un corazón humilde, Padre. Que seamos humildes, Padre, como la paloma, manso, Señor, pero que haya astucia como la serpiente en nosotros. Que podamos discernir cuáles son esas zorras pequeñas que quieren hacer perder nuestra viña, lo que tú nos has dado. Nuestro ministerio, Señor, nuestros hogares, Padre. Lo que tú has dicho de nosotros, Señor. Ayúdanos a identificar la zorra pequeña. Las que se quieren comer lo que tú has dicho, Padre. La cosecha, Padre, para este tiempo. Declaramos, Señor, en este año 2026, Padre, que no habrá pérdida en nosotros, Señor, Padre. Que habrá ganancia, que no habrá pérdida en nuestros hogares, en nuestro ministerio, en nuestra finanza, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestra salud, Padre. Declaramos que no habrá pérdida, hablamos ganancia, ganancia del cielo, Padre. Ganancia del cielo, Padre. Pero tenemos que mantener, Señor, ese altar encendido. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que se encienden los altares, se enciende la búsqueda, se enciende el hambre y la sed por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Lo hemos creído, Señor, y lo hemos confesado y declaramos ahora, Señor, que lo veremos. Lo veremos. Lo veremos en los hogares, lo veremos en nuestras iglesias, lo veremos alrededor de nosotros, lo veremos en nuestras familias, Padre. Dice tu palabra que tú no haces tus ministros como llamas de fuego. Llamas de fuego. Somos llamas de fuego encendidos y volvemos a arder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.